Las gemelas del millonario viudo no dormían, hasta que su empleada humilde reveló un secreto. La mansión en las afueras de Buenos Aires era un lugar cargado de lujos y sombras. Los candelabros brillaban con una luz tenue que apenas lograba disipar la oscuridad. Ricardo, un hombre apuesto pero marcado por la tristeza, recorría los pasillos con una elegancia que resonaba con su antigua vida de millonario. Pero la vida había cambiado drásticamente después de la muerte de su esposa. Desde aquel día trágico, su mundo se convirtió en un laberinto de recuerdos y dolor. Las gemelas, Valeria y Victoria, de 10 años, solían reír y jugar dentro de esa mansión, pero ahora la risa había sido reemplazada por el silencio y las sombras. Ambas sufrían insomnio crónico, desvelándose noches interminables debido a pesadillas que las mantenían atrapadas en un estado de inquietud. A menudo, Ricardo las encontraba sentadas en la sala con la mirada perdida en el vacío, como si la tristeza fuera un velo que no podían quitarse. Elena, la empleada del hogar, era una mujer sencilla y discreta, pero había algo en su mirada que reflejaba el peso de un secreto. Ella observaba cómo Ricardo luchaba por encontrar paz para sus hijas, y cómo las gemelas se hundían más en la desesperación. La casa que una vez estuvo llena de alegría, ahora parecía un mausoleo, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Una fría noche de invierno, cuando el reloj marcaba la medianoche, Valeria se despertó de un sueño inquietante. Se sentó en la cama, temblando, y miró a su hermana. ¿Sientes esa presencia?, preguntó en voz baja. Victoria asintió, con los ojos llenos de miedo. Susurros extraños resonaban en la oscuridad, y Valeria estaba convencida de que algo las estaba observando. Movida por la inquietante confesión de las gemelas, Elena se encontró en una encrucijada. Sabía que el pasado de la familia estaba plagado de secretos oscuros, y que era su deber como cuidadora proteger a las niñas. Sin embargo, la mirada ansiosa de las gemelas la impulsó a abrir la caja de los recuerdos que siempre había mantenido cerrada. Con manos temblorosas, se dirigió hacia ellas, y en un murmullo apenas audible, empezó a contarles sobre un episodio oscuro en la historia de la familia, algo que podría haber dejado una marca en el presente. Una vez, su madre vivió un suceso aterrador aquí mismo, en esta casa, comenzó, y las gemelas se acercaron, hipnotizadas, al borde de sus asientos. Cada palabra que Elena pronunciaba parecía desatar un nuevo tormento. Los ecos del pasado llenaban el aire, y el rostro de Ricardo se tornó pálido al escuchar las revelaciones. El secreto de la familia no solo conectaba a las gemelas con algo inimaginable, sino que también amenazaba la estabilidad emocional que estaba intentando construir. Mientras la historia de Elena se desenvolvía, el viento ululaba fuera, y las sombras danzaban en las paredes. Ricardo miraba fijamente la antigua caja que Elena había traído consigo. Su corazón latía rápido. Y la pregunta lo atormentaba. ¿El precio de la verdad sería demasiado alto para salvar a sus hijas, o sería el único camino hacia la redención y la paz? La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y el tic-tac del reloj parecía reírse del sufrimiento silencioso de todos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Elena continuaba narrando la historia sobre la tragedia que había marcado a la familia, una sensación de opresión llenó el aire. Las voces susurrantes que antes parecían lejanos, ahora se hacían más intensas, casi como si el mismo lugar estuviera respondiendo a las revelaciones de la mujer. Ricardo, con el ceño fruncido, notaba cómo la tensión aumentaba. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero cada segundo parecía pesar más que el anterior. De repente, un grito desgarrador rasgó la calma. Provenía del sótano. ¡Papá! La voz de Valeria resonó con pánico. Ricardo instintivamente se levantó con un salto. Las gemelas se aferraron la una a la otra, los ojos desorbitados. «Quédense aquí», ordenó Ricardo, su corazón latiendo con fuerza y adrenalina. Sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta del sótano.
Pero antes de abrirla, Elena lo detuvo. Ricardo, debes escucharme, insistió. Pero él ya no podía oírla. Abrió la puerta de un tirón. El chirrido metálico resonó en toda la mansión, como un eco del horror que le esperaba. Las escaleras hacia el sótano estaban cubiertas de sombras, y cada paso que daba parecía llevarlo más adentro de un túnel oscuro. Al llegar al fondo, la vista que se le presentó lo paralizó. Allí, en el medio del polvo y los objetos olvidados, Valeria estaba de pie, mirándose en un antiguo espejo cubierto de telarañas. Pero no era su reflejo lo que la mantenía hipnotizada. A su lado estaba un hombre, un extraño en medio de la penumbra, con una sonrisa inquietante. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», gritó, su voz temblorosa. El hombre, sin apartar la mirada de Valeria, respondió con calma. «Vengo a buscar lo que es mío». En ese instante, el rostro de Valeria cambió. Se iluminó con una especie de comprensión terrenal, casi como si conociera al extraño. «Valeria, aléjate de él», gritó Ricardo, pero las palabras le salieron con un eco sordo. Valeria no se movía, atrapada en una especie de trance. El hombre se volvió hacia Ricardo, su mirada fría y calculadora. «Tu esposa sabía dónde encontrar lo que buscamos. Y ahora es tiempo de que Valeria y Victoria lo sepan también». Una niebla de confusión y terror envolvió a Ricardo mientras el pasado comenzaba a desmoronarse en su mente. Recuerdos de su esposa emergieron, como flashbacks en una película, desde la decoración de la casa hasta los susurros que solía compartir con él sobre secretos ocultos. Todo empezó a cobrar sentido. Había habido más de una tragedia en esa familia, más de un secreto, algo que había sido silenciado entre susurros y sombras. Valeria finalmente parpadeó y se dio la vuelta, su rostro lleno de miedo, pero también de una extraña determinación. «Él dice la verdad, papá. Tengo que saberlo». Ricardo sintió un nudo en su garganta. La desolación se apoderó de él. Las gemelas, sus pequeñas, estaban en juego. Este hombre no solo representaba el pasado oscuro, representaba un futuro que ahora parecía más aterrador que cualquier pesadilla. Elena, que había seguido a Ricardo sin que él se diera cuenta, se encontraba ahora detrás de él con la expresión más perturbadora de todas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», murmuró, su voz quebrada por la angustia. Ricardo se giró hacia ella, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué sabes tú de esto?». Sin embargo, en ese instante, un estruendo retumbó en la casa, haciendo temblar las paredes. Un relámpago iluminó la mansión, revelando fugazmente las alas marchitas del pasado. La tensión escalaba, y el futuro se oscurecía. Ricardo entendió que no podía ignorar más los secretos que había intentado enterrar. Mientras miraba a sus hijas y el extraño, supo que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. «Valeria, Victoria, vengan conmigo», ordenó con voz firme, pero el hombre lo interrumpió. «No te vayas, Ricardo. Está todo a punto de comenzar». Y así, en la penumbra, el destino se tejía de nuevo, como si las sombras hubieran estado esperando este momento durante años. Las luces parpadearon, y en un giro inesperado, la figura del hombre comenzó a desvanecerse, dejando solo un susurro en el aire. Lo que había comenzado como una historia de dolor y pérdida se transformaba en algo mucho más retorcido. Ricardo, Elena y las gemelas se miraron, en ese breve instante comprendiendo que el destino de todos estaba entrelazado de maneras que jamás imaginarían. La oscuridad, como un velo impenetrable, caía sobre ellos. La oscuridad, como un velo impenetrable, caía sobre ellos. Ricardo miró alrededor. La tensión era palpable. La figura del hombre se desvaneció, pero las palabras que pronunció quedaron flotando en el aire. El corazón de Ricardo latía a 1000 por hora. ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese tipo?, pensó mientras observaba a Valeria, completamente perdida en la escena. Justo en ese instante, un sonido familiar rompió la tensión, el timbre del teléfono. Un sonido que debería ser tranquilizador, pero que ahora resonaba como un trueno en la tormenta. «No puedo ser yo», murmuró Elena, parpadeando con sorpresa. Ricardo se dio la vuelta, el miedo apretándole el pecho. «¿Quién puede estar llamando en este momento?», preguntó, su voz temblorosa. «Contesta», gritó Victoria, su voz elevada, mostrando un pánico que saturaba la habitación. Ricardo dio un paso hacia el teléfono, una mezcla de ansiedad y curiosidad recorriendo su cuerpo. Sus manos temblaban cuando levantó el auricular. El silencio en el sótano era ensordecedor. «¿Aló?», preguntó, manteniendo la mirada fija en las gemelas, que se aferraban la una a la otra. Una pausa eterna. Luego, una voz apagada, como un susurro en la niebla, salió del otro lado.
Ricardo, no cuelgues, necesito que me escuches. Era una voz que no esperaba. Su ex-suegra. ¿Qué sucede?, preguntó, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Tienes que irte de la casa, está en peligro, ellas están en peligro, decía, cuyo tono transmitía una urgencia que hacía eco en su alma. La confusión lo golpeó. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú que yo no? Apretó los dientes. A su lado, Elena parecía tan sorprendida como él. Valeria y Victoria intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. El miedo era una sombra opresiva. Recuerda lo que pasó. Tu esposa intentó proteger a las gemelas. Hay cosas que no sabes. La mansión no es solo una casa. Hay cosas enterradas. La voz se cortó, como si el miedo la paralizara en el mismo instante en que sonó un fuerte golpe. Era como un eco del pasado. Un sonido que no debería haber estado allí. Ricardo sintió una punzada de terror. ¿Qué fue eso?, preguntó rápidamente, mirando de reojo hacia el sótano oscuro. Alejes de las gemelas, Ricardo, gritó su ex-suegra. Esa advertencia lo sacudió. Papá, están saliendo cosas de la pared, gritó Valeria. En ese instante, todo se volvió un caos. Ricardo soltó el teléfono y corrió hacia sus hijas, pero la habitación empezó a retumbar. Las paredes temblaban y una grieta se abrió, creando un espacio entre ladrillos rotos. De repente, una sombra emergió de la grieta. No era el hombre del espejo. Era su esposa. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. La figura de su difunta esposa brillaba débilmente. Su rostro un mar de tristeza y desesperación. No, tú no puedes estar aquí, gritó, y las gemelas se aferraron a él, sus ojos llenos de pánico. Pero lo sorprendente fue que, en un susurro, Ella dijo, he venido a liberar a mis hijas del vínculo. Necesitas saber la verdad. El estruendo se intensificó, y en un instante su esposa se desvaneció, dejando una energía violenta en el aire. Todo colapsó a su alrededor. La mansión estaba retumbando, y las luces parpadeaban locamente. Ricardo sintió que se caía, pero se aferró a Valeria y Victoria. Agárrense fuerte, gritó, mientras luchaba contra la inestabilidad del suelo. Sentía el nudo en su garganta, el dolor profundo en el pecho. ¿Qué significaba todo esto? La oscuridad aumentaba y todo cambió. Justo cuando pensó que lo había visto todo, una sombra sobrenatural se desbordó. En su interior, algo temblaba. ¿Era eso el secreto que tanto había temido? La conexión entre su familia y ese lugar. Estaba a punto de desatarse. La mansión se estremecía como si tuviera vida. Con cada sacudida se sentía más cerca del abismo. ¿Qué horror se desataría? ¿Eso era el pasado gritando en su cara? Entonces, en el último momento de claridad, vio los ojos de sus hijas, llenos de temor y confusión. Ricardo no sabía qué decidir, pero una cosa era clara. No podía huir de la verdad. El destino de todos estaba entrelazado, y eso solo podía llevarlos a un camino sin retorno. La oscuridad aumentaba como si tuviera vida propia. El suelo retumbaba bajo los pies de Ricardo. Con las gemelas aferradas a su lado, sentía que el caos era inevitable. «Agárrense fuerte», gritó, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Las paredes crujían y un eco resonante llenaba el aire. De repente, en medio de ese estruendo, una sombra surgió de la grieta. No era solo un fantasma, era su esposa. Una mezcla de incredulidad y dolor atravesó a Ricardo. «No, tú no puedes estar aquí». Su voz fue un susurro desgarrador, mientras las gemelas se aferraban a él, temblando. Pero el rostro de su esposa brillaba, lleno de tristeza y determinación. «Debes escucharme», suplicó, y las palabras resonaron como un eco de lo que había perdido. «Vengo a liberar a mis hijas, es tiempo de que sepan la verdad». El tiempo pareció detenerse. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Las gemelas incrédulas no podían apartar la mirada de su madre. Justo cuando iba a hablar, un golpe fuerte repercutió en las paredes, haciendo vibrar la casa. Las luces parpadearon y su esposa desapareció con un grito que parecía atravesar su alma. «¿Qué fue eso?», preguntó Victoria, sus ojos llenos de terror. Ricardo no sabía cómo responder. La puerta del sótano quedó entreabierta, y una presencia oscura parecía filtrarse desde las sombras. La atmósfera se volvió pesada, casi palpable. «Aléjate del sótano», ordenó Elena, su voz temblando mientras retrocedía hacia la pared, como si algo más que miedo la acosara. Pero antes de que pudiera moverse más, la pared detrás de ella se agrietó,
y algo comenzó a surgir. Un rostro oculto entre las sombras, una cara que parecía familiar y a la vez aterradora. «¡Mamá!», gritaron. Las gemelas al unísono, reconociendo la figura que emergía. Era la hermana de su madre, alguien a quien nunca habían conocido, pero de quien recordaban historias. La mujer parecía un reflejo de su madre, pero había algo oscuro, algo que las gemelas no podían comprender. «Igual que su madre, ustedes deben enfrentar lo que han estado ignorando», dijo con un tono grave. En sus ojos había una mezcla de enojo y tristeza. «La verdad que guardo es un peso que deben compartir. La maldición de esta casa no es solo nuestra, es de todos ustedes». Las palabras de la mujer calaron hondo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué maldición? ¿De qué hablas?», exigió, mientras el silencio lo envolvía, como si la casa misma lo estuviera retando a descubrir sus secretos. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una mueca de desesperación. El legado de sufrimiento ha pasado de generación en generación. La muerte de su madre fue solo el principio. Ustedes, las gemelas, son las llaves para romper el ciclo, pero deben decidir. ¿Decidir qué?, preguntó Valeria, su voz temblorosa. La mujer dio un paso adelante, como si la oscuridad a su alrededor se apartara para permitirle pasar. Decidir si están listas para conocer la verdad. Todo sobre su madre, sobre esta casa, y sobre la sangre que corre por sus venas. Si no lo hacen ahora, el pasado volverá a ser su presente, advirtió. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las gemelas miraban a su padre, buscando respuestas en su mirada, buscando confianza. «Siempre me decías que estaba a salvo», susurró Victoria, y esas palabras lo golpearon por la fuerza de un huracán. ¿Era cierto que había ocultado secretos? ¿Era su papel como padre protegerlas, incluso de la verdad? Un rayo iluminó el sótano de nuevo, y justo en ese instante, la figura oscura se acercó a las gemelas. «Es hora de que el legado de su madre se revele y que la oscuridad sea enfrentada. Ustedes tienen el poder de decidir». El tiempo se detuvo una vez más. Ricardo vio cómo estaban atrapadas entre el miedo y la necesidad de saber. Un estallido de luz y sombras envolvió la habitación, y entonces una voz familiar resonó. «El pasado siempre vuelve. Prepárense para enfrentarlo». El caos lo rodeaba, y una sensación de urgencia llenaba el ambiente. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y cada uno de ellos sabía que no había vuelta atrás. La conexión con el pasado estaba a punto de desencadenarse, y las elecciones que hicieran definirían su futuro. «¿Qué decidiremos?», preguntó Valeria, mirando a su hermana y a su padre. Ricardo, sintiendo el peso en su pecho, comprendió que la respuesta estaba más allá de sus miedos. Las gemelas y él estaban ligados a algo mucho más grande, algo que los enfrentaría a la verdad de su linaje y el legado de sufrimiento que no podían ignorar. Y así, en la penumbra, con un sentido de destino en él. Aire, la familia se preparó para enfrentar lo que siempre había estado al acecho. ¿Podrían realmente desentrañar la oscuridad que comenzaba a revelarse en su historia? La oscuridad aumentaba como si tuviera vida propia. El suelo retumbaba bajo los pies de Ricardo. Con las gemelas aferradas a su lado, sentía que el caos era inevitable. «Agárrense fuerte», gritó, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Las paredes crujían. Un eco aterrador llenaba el aire. Y entonces, en medio de aquel estruendo, una sombra emergió de la grieta. No era solo un fantasma, era su esposa. Ricardo sintió que el terror le helaba la sangre. «No, tú no puedes estar aquí», murmuró, incapaz de asimilar lo que veía. Las gemelas temblaban a su lado, sus rostros reflejaban confusión y miedo. La figura de su esposa, envuelta en un halo tenue, parecía tener un mensaje que necesitaba ser escuchado. «Debes escucharme. He venido a liberar a mis hijas. Es tiempo de que sepan la verdad», decía su voz cargada de angustia. Pero antes que Ricardo pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear con tal intensidad que la atmósfera se volvió densa, casi tangible. «¿Qué fue eso?», preguntó Victoria, sus ojos desorbitados. Ricardo la miró, se dio cuenta de que debía protegerlas, pero una sensación oscura lo rodeaba, amenazando con consumirlos. El eco del pasado resonaba en sus oídos. Fue entonces que un grito desgarrador surgió,
una queja profunda que parecía proceder de las entrañas mismas de la casa. Ricardo, resonó a su alrededor, y de la sombra brotó una figura más, su suegra. No puedes permitir que esto siga. Ellas están en peligro, chilló, su cara blanca como la cal y los ojos desorbitados por el miedo. El corazón de Ricardo se hundió. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, sintiéndose atrapado en una espiral de terror. La casa crujía, las paredes parecían querer aplastarlos. Las gemelas son la clave para romper la maldición de esta casa, gritó su suegra, al borde de la desesperación. Pero hay algo que no saben, algo terrible. Su madre no fue solo víctima. Su madre hizo un pacto. ¿No lo entiendes? El pasado no es lo que parece. Las palabras golpearon a Ricardo con fuerza. ¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo? Diciendo se volvía más confuso. Las gemelas miraban a su abuelo, sin entender, pero sabiendo que algo horrible estaba a punto de revelarse. Pero no hubo tiempo para preguntas. De repente, una ráfaga de viento helado invadió el sótano, y la figura oscura de su esposa comenzó a desvanecerse. «No, no te vayas», gritó Ricardo, tratando de alcanzar su mano, pero ella se desvaneció en el aire. Fue entonces que una risa, profunda y resonante, surgió del silencio. Un hombre apareció entre las sombras, su rostro familiar. «Hola, Ricardo. ¿Me recuerdas?» Era su hermano. Creyó que había muerto años atrás, pero ahí estaba, sonriendo de manera perturbadora. «¿Eres tú?» Su voz se quebró. «Pensé que estabas muerto». Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contenerse. «He estado aquí todo este tiempo». «¿Y tu mujer?» Ella lo ocultó. Todo lo que creías saber era una mentira. Las gemelas se abrazaron con fuerza, llenas de terror. El hermano sonrió con malicia, como si disfrutara del tormento. «Ahora el tiempo se ha agotado, hermano. Ellas tienen que elegir. Y recuerda, todo lo que hemos hecho ha sido por su bien». Aquella verdad rompió todas las barreras. Un sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Qué había hecho su esposa para proteger a las gemelas? La oscuridad había cobrado vida, llenando el ambiente de tensión palpable. La casa parecía susurrar, mientras la historia que no había anticipado comenzaba a desplegarse. El tiempo se detuvo. Ricardo sintió que el aire le faltaba, y la mirada de su hermano era un espejo del horror que había escondido toda su vida. ¿Qué secretos estaban atados a su linaje? Las gemelas lo miraban, llenas de miedo, y él se dio cuenta de que no podía retroceder. «¿Qué escogerán, Valeria y Victoria?», gritó, pero todo se tornó en caos. La casa temblaba, las sombras lo envolvían todo, y una decisión crucial estaba a punto de surgir. «El pasado siempre vuelve», resonó en su mente, y aunque sentía el nudo en su garganta, sabía que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. Las gemelas no sabían qué hacer. La oscuridad se cerraba sobre ellos, y las palabras de su madre resonaban. La verdad siempre encuentra su camino. Ricardo se encontró atrapado entre el pasado y un futuro impreciso donde cada decisión tenía el poder de desatar el horror más profundo. ¿Qué elegían? ¿La verdad o la ignorancia? La pregunta latía en el aire, mientras la casa temblaba con fuerza, como si estuviera viva. La historia de su vida, de su familia, estaba a punto de desmoronarse, y él no sabía si podría salvar a sus hijas. Las gemelas no sabían qué hacer. La oscuridad se cerraba sobre ellos, y las palabras de su madre resonaban. La verdad siempre encuentra su camino. El rostro del hermano de Ricardo, lleno de miedos y secretos, parecía burlarse de la desesperación que los envolvía. «¿Qué elegirán, Valeria y Victoria?», gritó Ricardo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sus hijas estaban atrapadas en un torbellino de confusión, y él no podía permitir que el horror del pasado las consumiera. «Debemos salir de aquí. Es demasiado peligroso», exclamó. La casa temblaba con furia. El eco de la risa aterradora de su hermano reverberaba en las paredes. Las gemelas gritaban, estaban asustadas, y Ricardo sentía que el tiempo se le escapaba. «Corran», ordenó, y tomó la mano de cada una, tirando de ellas hacia las escaleras. Pero la tensión era agonizante y cada segundo se sentía como una eternidad. Justo cuando estaban a punto de salir, una luz intensa estalló en el sótano. Un golpe ensordecedor resonó, y una sombra oscura se deslizó hacia ellos, como una marea implacable.
Una parte de la pared se derrumbó, liberando una carcajada siniestra, que cortó el aire. «No pueden escapar de esta casa», gritó el hermano de Ricardo, mientras la sombra se acercaba. «Papá, no», chilló Valeria. La casa parecía cobrar vida, las paredes crujían, y el suelo se estremecía. Las gemelas se aferraron a su padre, rodeadas por un miedo tangible que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo se dio la vuelta, las imágenes de su esposa y su suegra llenando su mente. «Tengo que protegerlas», pensó, pero en ese mismo instante, la sombra se detuvo, y el aire se volvió pesado, casi asfixiante. Se sintió como si todo se detuviera, y en ese silencio mortal, algo inesperado ocurrió. La sombra empezó a tomar forma, revelando una figura familiar, su madre. Su rostro, hermoso pero desgastado por el sufrimiento, apareció en medio del caos. «Ricardo, debes escucharme antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Ricardo se detuvo. «Tú, eres tú, pero creí que habías muerto», murmuró. La incredulidad corría por sus venas. Las gemelas miraban a su abuela con esperanza y temor, sus ojos llenos de preguntas. «Todo esto es un juego del pasado», dijo la madre de Ricardo, su voz suave pero firme. «Tienes que entender que las gemelas tienen un legado, un poder que no comprenden aún. Deben tomar una decisión y debes guiarlas». De repente, la figura de su madre se estremeció, y una ola de energía vibrante los rodeó. «La verdad ha estado oculta, el pasado quiere salir a la luz, y si no lo hacen ahora...» «Podrían perderlo todo», advirtió, mientras el caos a su alrededor aumentaba. El hermano de Ricardo lanzó una risa helada. «Los secretos no se pueden ocultar para siempre. Tarde o temprano, la verdad siempre regresa». «¿Por qué no lo entiendes, hermano? Este es su destino, y el final de tu historia». Y fue entonces que todo se volvió oscuro. Un destello de luz cegadora los envolvió, y Ricardo sintió un giro en el estómago, como si estuvieran siendo succionados a otro lugar. Se encontró en medio de una tierra desolada, un paisaje sombrío lleno de ruinas. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz resonando con eco en el vacío. «Esto es lo que queda de nuestro pasado», gritó su madre. «Está en sus manos cambiarlo. Las gemelas son la clave para romper este ciclo. Eligen, pero el tiempo se acaba». Las gemelas, confundidas y asustadas, miraban a su padre, buscando la respuesta dentro de él. «Díganme», exigió, sintiendo que el aire se volvía denso. El futuro de sus hijas dependía de una decisión que jamás pensó tendría que enfrentar. «¿Qué elegimos, papá?», preguntó Victoria, su voz temblorosa. Las sombras se alzaban a su alrededor, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Ricardo sintió el dolor creciendo en su pecho, mientras su mente batallaba con la asombrosa revelación de que quizás la verdadera naturaleza del secreto no era lo que siempre había supuesto. El destino de todos estaba en equilibrio, y lo único que sabía era que en cuestión de segundos todo podía derrumbarse. Otra vez. ¿Serían las gemelas las salvadoras? ¿O el próximo capítulo de un legado oscuro? La tensión era palpable, y la incertidumbre flotaba como un manto entre ellos. ¿Qué harían? La decisión estaba en sus manos, y el horror del pasado estaba listo para revelar su verdadera cara. La oscuridad envolvía a la familia, y Ricardo se sentía perdido en medio del caos. La voz de su madre resonaba en el aire, pero la presión del momento lo asfixiaba. Las gemelas lo miraban, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. «¿Qué vamos a decidir, papá?», preguntó Valeria, su voz temblando. Ricardo se sintió abrumado. «No lo sé, hijas, no lo sé». Pero justo cuando pensaba que podía perder el control, un estruendo sacudió el lugar. Las paredes vibraban, y la sombra de su hermano parecía latir, implacable. A medida que el eco de su risa se desvanecía, una presión extraña llenó el aire. De repente, un destello de luz se hizo presente, y un frío que helaba la sangre invadió el sótano. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era otra manifestación de los secretos que habían estado atrapados ahí? Un instante después, una grieta más profunda se abrió en el suelo, y de ella emergió una figura en una danza de luz y sombra. Ricardo no podía creer lo que veía. Era su esposa, pero no como la recordaba. Su rostro estaba desfigurado, como si el dolor y las sombras de la casa hubieran dejado una marca imborrable. «No me olvides, Ricardo. Tú conoces la verdad», exclamó, su voz un eco de angustia. «¿Qué verdad?», gritó él,
sintiendo cómo la desesperación lo consumía. Las gemelas estaban petrificadas, incapaces de procesar lo que ocurría. Todo lo que había querido evitar ahora se les presentaba de manera brutal. Era como si una tormenta de secretos e historias se desatara en su interior. El aire se volvió más denso, y en un golpe de realidad, la figura de su esposa se desvaneció. En su lugar apareció una misteriosa mujer que parecía salir de la misma pared. «Soy tu tía», dijo con una voz profunda y resonante. «He venido a revelar el secreto que ha mantenido a esta familia en la oscuridad». «¿Qué? Tía? ¿Pero tú?» balbuceó Ricardo, sintiendo que algo en su mundo se desmoronaba. «Tu madre y yo éramos muy cercanas», continuó. «Ella intentó protegerte, ocultando verdades que no debían quedarse en las sombras. La casa no solo guarda historia, guarda un pacto con fuerzas que no comprendes». Las palabras de la mujer golpearon con fuerza. Eran criaturas que prometieron protección a la familia a cambio de un sacrificio. La maldición se ha perpetuado de generación en generación. El sacrificio siempre ha sido un niño. El tiempo pareció detenerse. ¿Sacrificio?, exclamó Valeria con lágrimas en los ojos. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «¿Qué significa esto? ¿Qué sacrificio?». La mujer sonrió con tristeza. «El tiempo se acaba. Deben decidir. Ustedes son las llaves para romper el ciclo, pero eso significa arriesgarlo todo. La oscuridad puede liberarse o consumirlos». El suelo temblaba violentamente. Ricardo miró a sus hijas, temblando de miedo. Estaban destinados a sacrificarse. La confusión y el horror se mezclaban en su mente. «No puedo permitir que les pase nada», murmuró. Y entonces, el giro dramático. De pronto, el hermano de Ricardo apareció de nuevo entre las sombras, su sonrisa burlona marcando la atmósfera. «¿No lo entiendes, hermano? El sacrificio ya ha sido decidido. Tienes que elegir entre tu vida o la de tus hijas. Sus almas son el precio que ha de pagarse». Las gemelas miraban a su padre con esperanza desgarradora. «No, no voy a dejar que esto suceda», gritó Ricardo, el clamor del horror llenando su pecho. Pero la realidad era implacable. Sintió que todo se desmoronaba. Las sombras danzaban a su alrededor, atrayéndolo a un abismo del que no había forma de escapar. Mientras miraba a los ojos de cada una de sus hijas, comprendió que no podía dudar más. ¿Qué pasaría si las sombras se desataban? ¿Qué futuro tenían atrapados entre estos dos mundos? La decisión seguía pesando en el aire, y todo podía cambiar en un latido. La verdad estaba a punto de liberarse, y Ricardo sentía la presión inminente de lo desconocido. El tiempo se agota. ¿Qué elegirá la familia? La oscuridad envolvía a la familia, y Ricardo se sentía perdido en medio del caos. La voz de su madre resonaba en el aire, pero la presión del momento lo asfixiaba. Las gemelas lo miraban. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. «¿Qué vamos a decidir, papá?», preguntó Valeria, su voz temblando. Ricardo se sintió abrumado. «No lo sé, hijas, no lo sé». Pero justo cuando pensaba que podía perder el control, un estruendo sacudió el lugar. Las paredes vibraban, y la sombra de su hermano parecía latir, implacable. A medida que el eco de su risa se desvanecía, una presión extraña llenó el aire. De repente, una grieta más profunda se abrió en el suelo, y de ella emergió una figura con una luz esplendorosa. Ricardo parpadeó, incapaz de entender lo que estaba viendo. Era su esposa, pero no como la recordaba. Su rostro estaba radiante como nunca, y su mirada era intensa, llena de determinación. «No tienen que elegir, sigo aquí, por siempre». «¿Mamá?». Las gemelas se quedaron boquiabiertas, con lágrimas brotando de sus ojos. «¿Eres tú?». «Sí, son mis pequeñas», dijo su madre con voz firme. «Pero no pueden dudar. La verdad es que esta casa no es solo un lugar, es un campo de batalla. La oscuridad se alimenta de su confusión». La atmósfera se volvió tensa. La mujer misteriosa, que había dicho ser su tía, sonrió tristemente. «Pero hay más. La lección que deben aprender es dolorosa. Cada uno de ustedes tiene su propio papel en esta historia». Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué papel? Pensar que estaba aquí para proteger a sus hijas y atraparlas en algo más oscuro lo destrozaba. La figura de su esposa se acercó, y por un momento la habitación pareció iluminarse.
Sigo contigo, mi amor. No estás solo. El hermano de Ricardo, con una sonrisa burlona, se abalanzó hacia adelante. Pero no lo entenderán. La verdad es que la oscuridad nunca puede ser completamente erradicada, solo controlada. Y en un giro inesperado, la mujer que decía ser su tía sacó algo detrás de ella. Era un medallón antiguo, desgastado por el tiempo, y lo sostuvo ante ellos. Este medallón contiene la esencia de quien se sacrificó por esta familia. Quien lo lleve, llevará también el peso de la maldición. Pero también puede ser el camino de la salvación. ¿De qué hablas? ¿Qué sacrificio?, preguntó Ricardo, sintiendo que el desasosiego aumentaba como una. Hola. Las gemelas se aferraron a él. La figura de su madre tomó la voz. El tiempo apremia. Si no toman el medallón, la maldición se desatará. La voz de la casa grita más fuerte cada día. Ricardo sintió que su mundo se derrumbaba. No puedo permitir que mis hijas paguen el precio. Ellas no pueden cargar con esto. ¿Y qué tal tú? ¿Qué sucederá si decides no actuar?, gritó su hermano, ahora lleno de rabia. El pasado siempre vuelve. Hagas lo que hagas. Los secretos se revelarán. Ustedes deben elegir. Las gemelas contemplaron el medallón, sus ojos llenos de miedo. En ese instante, un rugido proveniente de las paredes hizo vibrar el suelo. ¿Qué es eso?, gritó Valeria, mientras un éxtasis de luz oscura comenzaba a bordear la habitación. Responde a su crudeza, Ricardo. La decisión es tuya. O das el paso hacia lo desconocido, o dejas que la oscuridad los consuma, clamó su tía. Con un solo movimiento, las luces parpadearon y la figura de su madre se desvaneció. En su lugar, un profundo eco resonó. Siempre habrá un precio. Ricardo sintió que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. «Tengo que hacer algo», gritó, pero la confusión lo envolvía. Las gemelas estaban atrapadas entre la esperanza y el horror. En ese instante, cuando todo parecía perdido, una risa familiar resonó por la habitación. No se dan cuenta, ¿verdad? Este juego nunca acaba. Ustedes son solo piezas en un tablero antiguo. Una sombra conocida se movía detrás de ellos. Era alguien que nunca esperaron ver, alguien que cambiaría todo. El verdadero rostro de la historia estaba a punto de revelarse. ¿Quién era el traidor en su medio? ¿Y qué oscuro secreto mantenía unida a su familia? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y el camino a seguir se tornaba borroso. Mientras la oscuridad se acercaba, Ricardo sabía que sus decisiones llevarían a un desenlace total o a una redención inesperada. ¿Qué harían en el último momento? Esa duda suspendía el aire, colgando entre ellos como una espada de Damocles. La oscuridad envolvía a la familia, y Ricardo se sentía perdido en medio del caos. La voz de su madre resonaba en el aire, pero la presión del momento lo asfixiaba. Las gemelas lo miraban. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. «¿Qué vamos a decidir, papá?», preguntó Valeria, su voz temblando. Ricardo se sintió abrumado. «No lo sé, hijas, no lo sé». Pero justo cuando pensaba que podía perder el control, un estruendo sacudió el lugar. Las paredes vibraban, y la sombra de su hermano parecía latir, implacable. A medida que el eco de su risa se desvanecía, una presión extraña llenó el aire. De repente, una grieta más profunda se abrió en el suelo, y de ella emergió una figura con una luz esplendorosa. Ricardo parpadeó, incapaz de entender lo que estaba viendo. Era su esposa, pero no como la recordaba. Su rostro estaba radiante como nunca, y su mirada era intensa, llena de determinación. «No tienen que elegir. Sigo aquí, por siempre. Mamá». Las gemelas se quedaron boquiabiertas, con lágrimas brotando de sus ojos. «¿Eres tú?». «Sí, son mis pequeñas», dijo su madre con voz firme. «Pero no pueden dudar. La verdad es que esta casa no es solo un lugar, es un campo de batalla». La oscuridad se alimenta de su confusión. La atmósfera se volvió tensa. La mujer misteriosa, que había dicho ser su tía, sonrió tristemente. «Pero hay más. La lección que deben aprender es dolorosa. Cada uno de ustedes tiene su propio papel en esta historia». Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué papel? Pensar que estaba aquí para proteger a sus hijas y atraparlas en algo más oscuro.
Lo destrozaba. La figura de su esposa se acercó, y por un momento la habitación pareció iluminarse. Sigo contigo, mi amor. No estás solo. El hermano de Ricardo, con una sonrisa burlona, se abalanzó hacia adelante. Pero no lo entenderán. La verdad es que la oscuridad nunca puede ser completamente erradicada, solo controlada. Y en un giro inesperado, la mujer que decía ser su tía sacó algo detrás de ella. Era un medallón antiguo, desgastado por el tiempo, y lo sostuvo ante ellos. Este medallón contiene la esencia de quien se sacrificó por esta familia. Quien lo lleve, llevará también el peso de la maldición, pero también puede ser el camino de la salvación. ¿De qué hablas? ¿Qué sacrificio?, preguntó Ricardo, sintiendo que el desasosiego aumentaba como una ola. Las gemelas se aferraron a él. La figura de su madre tomó la voz. El tiempo apremia. Si no toman el medallón, la maldición se desatará. La voz de la casa grita más fuerte cada día. Ricardo sintió que su mundo se derrumbaba. No puedo permitir que mis hijas paguen el precio. Ellas no pueden cargar con esto. ¿Y qué tal tú? ¿Qué sucederá si decides no actuar?, gritó su hermano, ahora lleno de rabia. El pasado siempre vuelve. Hagas lo que hagas. Los secretos se revelarán. Ustedes deben elegir. Las gemelas contemplaron el medallón, sus ojos llenos de miedo. En ese instante, un rugido proveniente de las paredes hizo vibrar el suelo. ¿Qué es eso?, gritó Valeria, mientras un éxtasis de luz oscura comenzaba a bordear la habitación. Responde a su crudeza, Ricardo. La decisión es tuya. O das el paso hacia lo desconocido o dejas que la oscuridad los consuma, clamó su tía. Con un solo movimiento, las luces parpadearon y la figura de su madre se desvaneció. En su lugar, un profundo eco resonó. Siempre habrá un precio. Ricardo sintió que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Tengo que hacer algo, gritó, pero la confusión lo envolvía. Las gemelas estaban atrapadas entre la esperanza y el horror. En ese instante, cuando todo parecía perdido, una risa familiar resonó por la habitación. No se dan cuenta, ¿verdad? Este juego nunca acaba. Ustedes son solo piezas en un tablero antiguo. La figura se tornó más nítida y fue revelando detalles cada vez más perturbadores y familiares. ¿Diana?, exclamó Ricardo con asombro y horror. Su exmujer, la madre de las gemelas, había regresado, pero no como la recordaba. Su rostro era un espejo de sufrimiento, y su mirada poseía la frialdad de un ser que había hecho pactos más allá de la comprensión humana. He venido por lo que me pertenece. Espera, ¿qué está pasando? Las gemelas temblaban, confundidas entre la historia retorcida que se revelaba. No era solo la sombra de la madre perdida, sino el espectro de un secreto oculto que nunca debió salir a la luz. Diana extendió su mano hacia el medallón. Ese objeto no es lo que piensan. Es una trampa. Oh, ¿acaso no lo ves? He sido parte de esto todo el tiempo. El sacrificio, el pacto, no son solo de esta familia, son de todos nosotros. Ricardo sintió un frío gélido recorrer su cuerpo. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes ser parte de esto? Su corazón apuñalado por la traición, porque tú y yo siempre hemos estado ligados. Un secreto enterrado, el precio de la salvación de nuestra familia. Lo sabes, Ricardo. Sus ojos brillaban intensamente, como si fueran ventanas a una verdad oscura. La casa tembló con un estruendo. Este no es solo un juego de sombras, mi amor. Es el final de nuestra historia, o el comienzo de una maldición que nunca deben elegir. Las gemelas miraban a su madre. La confusión y el miedo impregnaban el ambiente. No sabemos qué hacer, gritaron al unísono, incapaces de soportar la tensión creciente. La pregunta flotó en el aire como un susurro. ¿Cuál era el verdadero costo de la historia familiar que nunca conocieron? ¿Y qué consecuencias traerían las decisiones impulsadas por su madre? La verdad estaba en el umbral, pero el camino a seguir era más oscuro que cualquier sombra que hubiesen enfrentado. ¿Podrían sobrevivir a la revelación que ahora se alzaba ante ellos? La atmósfera se tornó eléctrica, mientras la figura de Diana, la madre difunta, emergía en medio del caos. No tienen que elegir, he venido para guiarlas. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y desesperación. Las gemelas, Valeria y Victoria, temblaban, absorbidas por una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá», gritaron al unísono,
sus corazones latiendo al unísono con la promesa de un reencuentro. Diana se acercó lentamente, como si cada paso le costara una eternidad. La oscuridad no debe consumirlas. Ustedes son la luz en este laberinto. La verdad es peligrosa, pero a veces es el único camino hacia la libertad. No deben temer al sacrificio, sino a la ignorancia que puede acabar con ustedes. Ricardo sintió que su corazón se partía al escuchar las palabras de su esposa. ¿Pero qué sacrificio? No quiero que mis hijas tengan que cargar con el peso de una elección tan oscura. Su voz resonó con una mezcla de desafío y desesperación. El hermano de Ricardo se acercó, su risa burlona retumbando en el aire. Todo ha sido un juego, hermano. ¿No lo ves? Ustedes se han convertido en los protagonistas de esta historia, y el final está escrito en la sangre. El tiempo parecía detenerse mientras la tensión crecía. Las gemelas miraron a sus padres, buscando orientación en un mar de incertidumbre. «No podemos dejar que la maldición tome otro sacrificio», gritó Valeria, sus ojos llenos de resolución. «No dejaremos que nos arrastre de nuevo». Diana sonrió, su esencia desvaneciéndose un poco. El verdadero sacrificio puede ser liberador. Deben elegir el camino del amor, no del miedo. Solo así se romperá el ciclo. Las palabras flotaron, pero la oscura energía a su alrededor pululaba con fuerza, casi como un ser vivo, esperando el momento de volver a atacarlos. «Tomaremos el medallón», insistió Victoria, determinación en su voz. «Lo usaremos para encontrar la verdad, no para perpetuar el horror». Ricardo, sintiendo su pecho apretarse, miró a sus hijas con orgullo y miedo. «Si es lo que desean, yo estaré a su lado». Con determinación, Valeria se acercó y tomó el medallón que aún brillaba en la oscuridad. De repente, una luz cegadora llenó el sótano, y la casa comenzó a temblar con furia. La figura de Diana se desvaneció en un destello brillante, un eco de amor y sacrificio que resonó en el aire. «Ahora, elijan su destino», clamó su hermano, pero ya no era más que un eco distante. La casa rugía, las paredes temblaban y los rostros de miedo de las gemelas se convirtieron en sonrisas de esperanza. «Por nuestra madre, por nuestro futuro», gritaron las gemelas al unísono, mientras la luz del medallón envolvía la habitación, llenando cada rincón de una energía renovadora. La casa empezó a fracturarse, los ecos de dolor y sufrimiento desvaneciéndose mientras caían trozos de lo que había sido un refugio de pesadillas. Ricardo abrazó a sus hijas mientras el espacio a su alrededor se iluminaba, los susurros de la casa transformándose en melodías. «Hicimos lo correcto», pensó, su voz resonando en sus corazones. «La verdad siempre encuentra su camino». Con un último resplandor, la oscuridad se desvaneció. La mansión, ahora convertida en polvo, daba paso a un nuevo amanecer. Las gemelas, mirándose mutuamente, supieron que la carga de su familia había sido finalmente rota. Podían vivir libres de secretos, sin temor al pasado. Entonces miraron hacia el horizonte, sintiendo una renovada esperanza y sabiendo que un nuevo capítulo comenzaba para ellas. La luz del sol comenzaba a brillar en sus rostros. Ahora, en un momento de conexión profunda y claridad, te invito a unirte a esta comunidad. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No puedes esperar ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital.